Busquemos la palabra en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3. Voy a estar dando lectura específicamente a los primeros 3 versos. Una vez lea estos versos, oro y comenzamos la exposición del primer libro de Samuel, capítulo 3. Y la palabra del Señor dice así: El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba atado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Verso 4 también. Que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Permítame orar. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias porque podemos compartir tu palabra aún en medio de dificultades con el clima. Pedimos, Señor, que ahí en los hogares donde se encuentra la iglesia, que tu Espíritu Santo sea llevando tu palabra a sus corazones. Que seas tú, Señor, dirigiendo cada una de mis palabras y que pueda yo menguar y tú crecer, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. En el 1944, el pastor alemán, no el perro, sino el teólogo pastor alemán Dietrich Bonhoeffer, estaba encarcelado por el actual régimen nazi, por el régimen nazi de aquel entonces, perdón. Todo indicaba que sería ejecutado y él estaba completamente aislado, enfermo y sin posibilidad de salir. Y desde ahí él escribió una carta a su esposa y a su iglesia en la cual afirmó lo siguiente, y él dijo: Dios no cumple todos nuestros deseos, pero sí todas sus promesas. Esa palabra, escrita desde la oscuridad, circuló entre creyentes perseguidos, y aunque no cambió de inmediato las circunstancias externas, pues Bonhoeffer fue ejecutado poco tiempo después, estas palabras encendieron una esperanza, un rayo de esperanza firme de que Dios seguía reinando aún en los momentos de mayor oscuridad. En el pasaje que nosotros tenemos de frente, primer libro de Samuel, capítulo 3, vemos un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Vemos cómo Dios continúa ejecutando su plan por medio de su palabra, y en tiempos donde escaseaba la palabra y las visiones, Dios va a establecer a Samuel como su profeta que hablaría al pueblo de parte de Dios, y que sería el profeta que ungiría al rey, cuyo descendiente sería rey por siempre. Hoy nosotros, iglesia, podemos confiar en que Dios nos habla por medio de este rey, quien tiene toda autoridad y sostiene todas las cosas. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar con el verso 1. Verso 1, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1 dice: El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. No hay que esperar mucho en este capítulo para ver el gran contraste nuevamente. El joven Samuel, ¿qué hacía? Servía al Señor. Vemos el contraste. La palabra del Señor escaseaba. Samuel sirviendo, pero el autor nos deja saber que la palabra del Señor y las visiones escaseaban. Era un cuadro de oscuridad.
porque donde no está la palabra de Dios hay oscuridad, pero al mismo tiempo un rayo de esperanza, porque había un jovencito, el joven Samuel, que estaba sirviendo. Ahí vemos la oscuridad por haber escasez de la palabra, pero un rayo de esperanza. Vamos a indagar un poquito más porque el contexto nos arroja mucha luz acerca de esto. Como recordatorio, este libro de Samuel tiene historias que van desarrollándose dentro de otra historia mayor. ¿Se acuerdan de la historia de Elcana, su esposa Ana? Ella era estéril, estaba angustiada porque no podía tener hijos, angustiada porque Penina, la otra esposa de su esposo, complicado, le estaba haciendo la vida imposible, y ella rogó al Señor, clamó al Señor por un hijo, hizo un voto de que este hijo lo iba a entregar para el servicio de él. ¿Y qué hizo el Señor? Se acordó de ella y le dio un hijo. ¿Y qué hizo Ana? Ana vino cuando el niño fue destetado a entregarlo, a cumplir su promesa. Y ella estalla en adoración, lo vimos en el capítulo 2, versos 1 al 10, que ella hace un cántico. Y este cántico de Ana nos ayuda a entender el libro completo. Este es como el índice o la tabla de contenido del libro. ¿Y qué está diciendo ella en este cántico? ¿Y qué vamos a ver en el libro de Samuel? Como ya empezamos a verlo, que Dios es soberano, poderoso, que el soberbio es advertido de que Dios exaltará al humilde y quebrantará al orgulloso, y de que Dios va a levantar un rey para su pueblo. Son historias dentro de otras historias. Y ya comenzamos a ver ese patrón, ese patrón de la exaltación del humilde y el quebrantamiento de los soberbios. Lo vimos en Ana y Penina en el capítulo 1 y lo vimos con los hijos de Elí en el capítulo 2. De manera específica vimos en el capítulo 2 cómo la gran maldad de Elí, específicamente de los hijos de Elí, y la incapacidad de Elí de amonestarlos fue lo que causó que Dios ejecutara juicio sobre ellos. Pero mientras eso está ocurriendo, ¿qué pasaba con Samuel? Que el niño servía y crecía. Este es el cuadro que nosotros vemos de un poco de esperanza en Samuel, porque todavía es niño y no sabemos qué Dios va a hacer, pero un cuadro totalmente oscuro y de desesperanza con respecto al pueblo y sus líderes. Les recuerdo esto: Dios gobierna a su pueblo por medio de su palabra. Y la palabra escaseaba. Imaginen la oscuridad, imaginen la desesperanza cuando hay personas asignadas para ser intermediarios entre el pueblo y Dios y son los principales líderes de la corrupción y la maldad. No se extrañen porque la palabra escaseaba, y es que los líderes que estaban de parte de Dios para servir al pueblo eran los primeros que eran unos sinvergüenzas. Hay un cuadro de oscuridad a causa de siervos infieles, pero también hay un rayo de esperanza por un jovencito que se mantuvo sirviendo al Señor. Veamos versos 2 y 3, vamos a ver este contraste. Dice: y aconteció un día, si usted brinca de ahí, de ese cantito que acabo de decir al verso 4, ¿verdad? Puede estar totalmente conectado, pero el autor se encarga de darnos más detalles. El autor va a comentar aquí, dice: y aconteció un día, pero aquí va el comentario, dice: cuando Elí, acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Si se fijan, nos está dando muchos detalles para dejarnos saber y que podamos tener un retrato claro de qué era lo que estaba sucediendo. El autor nos da detalles que simbolizan este cuadro.
El cuadro de oscuridad y el cuadro de esperanza. ¿Cuál es el cuadro de oscuridad? Bueno, dice los ojos del sacerdote Elí, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Entonces Elí no podía ver bien, ¿por qué? Bueno, literalmente porque estaba viejito, porque era mayor o porque estaba grande, como hay diferentes formas de decirlo en diferentes países. Literalmente no podía ver bien por una incapacidad física por su edad, pero de manera simbólica tampoco podía ver bien a causa del pecado, a causa de no amonestar a sus hijos por la maldad de ellos. Y mira Samuel, dice, Samuel dormía en el templo. Qué interesante, donde servía, dormía, vivía. Literalmente, aquí presenta lo que es la lámpara del candelabro que estaba en el lugar santo y dice que no se había apagado aún la lámpara. Y sí, de manera literal, esa lámpara no se había apagado, el candelabro que está en el lugar santo, pero de manera simbólica también representa la esperanza de que todavía había esperanza y que Dios no había terminado en llevar a cabo su plan. La palabra de Dios escaseaba, pero no estaba totalmente ausente. Así que Dios llamó a Samuel. ¿Escucharon bien? No a Elí, que era el sacerdote, llamó a Samuel. Y aquí vamos a ver de manera, hasta pudiéramos decir hasta cómica, el vaivén del llamado de Dios a Samuel, y Samuel pensando que era Elí el que lo llamaba, y Elí mandándolo otra vez a acostar, y ese mismo proceso lo vemos 3 veces, y después una cuarta. Vamos a verlo. Verso 4 dice que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor lo volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamó. Elí respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel, miren el comentario del autor, y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Verso 8. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Interesantísimo. Dios llama a Samuel, Samuel va donde Elí le dice, acuéstate a dormir. Imagínense ustedes con sus hijos. Imagínense ustedes cuando nos despiertan de manera innecesaria. Elí estaba molesto. Elí estaba como que arranca a dormir y déjame dormir a mí también. Pero qué interesante que Elí no percibía que Dios estaba hablando. ¿Se pudieran imaginar cuándo fue la última vez que el sacerdote Elí a lo mejor escuchó de parte de Dios? Ya él no estaba acostumbrado a que Dios hablara. La palabra de Dios escaseaba. Y por eso es que Dios habló y él ni cuenta se dio a la primera, ni cuenta se dio a la segunda. Ya la tercera vez, espérate, aquí está sucediendo algo. Veamos algo interesante en el verso 7. Que dice que Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra. Y aquí nosotros podemos ser tentados o traemos la pregunta de Samuel no conocía al Señor, pero si ya llevaba sirviendo al Señor, sí, pero era joven. ¿Acaso no se acuerdan del capítulo 2 donde dice que los hijos de Elí eran indignos porque no conocían al Señor?
Entonces, ¿cuál es la diferencia de los hijos de Elí que no conocían al Señor cuando tenemos a Samuel, que el texto dice que no conocía al Señor? Entonces, ¿es la misma cosa? No, no es lo mismo ni se escribe igual. Mientras el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12, dice que los hijos de Elí no conocían al Señor porque habían desechado la revelación de la palabra de Dios en cuanto a su rol como sacerdote. Samuel no conocía al Señor porque no se le había revelado aún la palabra del Señor. Mientras los hijos de Elí conocían pero rechazaban a Dios, literalmente dice que Samuel aún no conocía al Señor, aún la palabra no le había sido revelada. Uno tiene carácter moral y de pecado, el otro tiene carácter de tiempo. La palabra clave aquí es aún. Aún. Significa que Samuel no conoce a Dios, pero lo va a conocer. Significa que no había escuchado la palabra, pero ya se le iba a revelar. Aún es la clave. Por eso es que a la tercera ocasión, cuando Dios llama a Samuel y Samuel se dirige a Elí, Elí finalmente comprendió que Dios estaba hablando y dice lo siguiente, vamos al verso 9. Dice, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Nosotros tenemos que pausar y reconocer lo que está aconteciendo en el texto, mis hermanos. En tiempos donde escaseaba la palabra de Dios, Dios está hablando. Dios está hablando nuevamente donde había escasez de la palabra. Dios le está hablando a Samuel. Vamos a verlo, verso 11. Y el Señor dijo a Samuel, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Juicio de Dios. Dios habló nuevamente en tiempos donde la palabra escaseaba para traer juicio de Dios, y estas palabras se las está diciendo al niño, al joven Samuel. Es que estos tipos eran bien pecadores, los hijos de Elí. Les voy a recordar que Dios había decretado juicio por medio de un profeta desconocido al final del capítulo 2 a causa de que ellos pisotearon el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué es que ya no hay sacrificio u ofrenda que ellos puedan ofrecer para poder estar bien con Dios? Porque ellos tomaron el sacrificio provisto por Dios y la ofrenda provista por Dios y la tiraron contra el piso y se le pararon encima. Dice el texto específicamente en el verso 29, capítulo 2, ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Les robaron al pueblo, les robaron a Dios, y ahora
Dios ha decretado juicio sobre la casa de Elí. Hermanos, aquí vemos con claridad que Dios usa al débil para avergonzar al sabio, para avergonzar al fuerte. ¿Se acuerdan de Ana, del cántico de Ana? Capítulo 2, verso 4 dice: quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Entendamos lo que está sucediendo aquí. El pequeño Samuel está recibiendo la palabra de Dios en tiempos donde la palabra de Dios escaseaba, y Dios comienza a hablar nuevamente, y ahora va a ser por medio de este joven, el cual va a ser establecido como profeta. Profeta Samuel, ¿cuál va a ser tu primera tarea? Dile a la persona más importante del pueblo concerniente a la espiritualidad que hay juicio para su casa. Wow. ¿Qué nos enseña eso, mis hermanos? El pequeño Samuel tiene una tarea inicial de decirle al sacerdote: hay juicio para tu casa. Ni la posición más alta, ni el lugar más prestigioso en esta tierra puede librar al pecador no arrepentido del juicio de Dios. El puritano Thomas Watson lo dijo de esta forma: un alma sin la palabra de Dios es como un cuerpo sin aliento, muerto, aunque se mueva. Hermanos y hermanas, Dios está hablando nuevamente por medio de un joven, decretando un juicio a aquellos que rechazaron su palabra. Quiero resaltar y aclarar nuevamente el verso 14. El verso 14 dice: por tanto he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada ni con sacrificio ni con ofrenda. Hermanos, el juicio de Dios a la casa de Elí es final y firme. No porque sus pecados particulares fueran más grandes que la misericordia de Dios, sino porque su pecado principal fue rechazar el medio provisto por Dios para alcanzar misericordia. Ellos rechazaron y tiraron al piso los sacrificios y las ofrendas que Dios había dado para que el pueblo se pudiera acercar a Él. Dios proveyó para que ellos recibieran perdón, y ellos desecharon lo que Dios proveyó para el perdón. Por eso es que no hay otro sacrificio. Dios no les va a dar un sacrificio, una ofrenda para que se acerquen, para que ellos la pisoteen, para que Dios diga: ah, pues si pisoteaste esta, déjame darte otra opción para que vengas. No, la opción ya fue dada, y ellos la rechazaron. Mientras la oscuridad arropa la casa de Elí, ahora vamos a ver cómo un rayo de esperanza brilla por medio de Samuel. Vamos a verlo. Recordemos el verso 11. Dice: y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Los primeros oídos en retumbar fueron los del mismo Samuel. Imagínese eso. Dios le dice: estoy a punto de hacer una cosa que van a retumbar los oídos de todo el que lo oiga. ¿Y quién es el primero que lo está escuchando? Samuel. A lo mejor Samuel, si hubiese sido como yo, hubiese pensado lo siguiente: ¿en qué lío me he metido yo? ¿En qué me he metido yo? Vamos a ver lo que hace Samuel. Verso 15 al 17. Dice: Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor,
pero Samuel temía contar la visión a Elí. Pues claro que temía contar la visión. Si mira lo que tiene que decir, mira cuál es su tarea, decirle al sacerdote, viene juicio para tu casa. Claro que temía. Ahora mira el verso 16. Así que Elí llamó a Samuel. Samuel ya sabía que Dios iba a hablar por medio a Samuel esa noche. Dice, y le dijo, Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. Y Elí dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes, así te haga Dios. Y aún más, si me ocultas algo de todas las palabras que Él te habló. El momento de la verdad. El momento de no, el punto de no retorno. Donde ahí está Samuel, acabado de haber escuchado la voz de Dios, una palabra que Dios le acaba de dar de juicio para Elí, y Elí diciéndole, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué hará Samuel? ¿Qué haremos nosotros cuando tenemos la verdad en nuestras manos y compartirla? Es el deber que Dios nos ha dado, pero nos intimidamos y no compartimos esa verdad. Sabemos que hay verdades que son extremadamente difíciles de decir. Mis hermanos, hace unos años atrás, debido a una tragedia familiar, me informan de la tragedia y tengo que decirle yo a mis padres acerca de esta tragedia. Y cómo uno dice estas cosas, cómo uno dice este tipo de noticias. Es extremadamente difícil. El peso de la noticia era insoportable y honestamente lloraba por lo que había sucedido y también me preguntaba cómo yo voy a compartir esto. Yo creo que algo así era lo que sentía Samuel, aún más, porque era una voz de Dios específicamente, una palabra de Dios que había sido dada, pero que yo creo que Dios usó hasta la misma respuesta de Elí para ponérsela fácil a Samuel. Porque Elí dice en el verso 17, así te haga Dios y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que Él te habló. Ahí yo creo que Samuel dijo, bueno, pues así te voy a decir, porque yo no quiero que eso me pase a mí. Vamos a ver cómo él respondió. Verso 18 dice, entonces Samuel se lo contó todo. Yo quiero que veamos el énfasis del autor aquí, porque el autor se va a encargar de decirnos que exactamente lo que Dios habló fue lo que Samuel le habló a Elí. Dice, Samuel se lo contó todo sin ocultar nada. Contó todo sin ocultar nada. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Dios habló y Samuel contó todo sin ocultar nada. Mientras los hijos de Elí eran infieles, mientras Elí no los corrigió, Samuel demuestra este rayo de esperanza de que hay fidelidad. Samuel es fiel a la palabra de Dios. Por tanto, mientras Elí recibía palabras de juicio, vamos a ver lo que sucede con Samuel. Verso 19. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. El verso 19 es un comentario del autor que nos indica que el Señor había cumplido o iba a cumplir todo. Dios es fiel. Dios es fiel. Verso 20 y 21 nos indica que todo Israel supo.
todo Israel supo que Dios había confirmado a Samuel como profeta. Podemos dar las buenas noticias al pueblo. Israel, ya tienen profeta. Tienen profeta. Dios está hablando por medio del profeta. Dios está hablando nuevamente. El pueblo tiene profeta. El Señor volvió a aparecer en Silo. Y la palabra del Señor era revelada una vez más al pueblo. ¿Se acuerdan cuál era el problema al principio? ¿Se acuerdan el gran contraste mientras Samuel servía? Que la palabra escaseaba. Y mientras la palabra escaseaba, ahora Dios se ha encargado de levantar y confirmar a un profeta que comparte la palabra tal y como Él la está dando. Ahora hay un rayo de esperanza donde el pueblo puede decir: hay profeta, Dios está hablando nuevamente. Dios ha levantado un profeta. Hermanos, este pasaje nos enseña que Dios está avanzando su plan. Dios va a seguir avanzando su plan aún cuando se levanten sacerdotes como Elí, como sus hijos. Dios está llamando a Samuel para algo en específico relacionado al progreso de su plan redentor. Quiero que lo veamos, porque Dios llama a Samuel 4 veces. Y de manera específica en el verso 10, cuando va a ser la última vez, dice: Samuel, Samuel. Y su respuesta dice: heme aquí. La manera en que Dios llama a Samuel y la manera en que él responde hace eco a la manera en que Dios llamó a Abraham en Génesis 22:11, donde le dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí. Hace eco a las palabras y la forma en que Dios llamó a Jacob en Génesis 46:2, donde le dijo: Jacob, Jacob. Y él dijo: heme aquí. Hace eco a las palabras cuando él llamó a Moisés y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios estaba llamando a un profeta. Y el verso 1 del capítulo 4 nos dice que la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Dios está levantando un profeta para seguir avanzando su plan redentor, aún en medio del pecado del pueblo. Otra vez, esta historia es de extrema importancia porque es una historia dentro de una historia mayor. Y nos recuerda el cántico de Ana una vez más, donde Dios humilla al que se exalta y exalta al que se humilla, donde Dios va a ejecutar juicio y donde Dios dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Hermanos y hermanas, iglesia, Samuel capítulo 3 nos enseña que podemos confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el rayo de esperanza que disipa el caos de la oscuridad. Podemos confiar en la palabra de Dios porque es el rayo de esperanza que disipa el caos de la oscuridad. En medio de la oscuridad y de la maldad del pueblo, cuando no había quien intercediera ante Dios, cuando no había dirección, Dios habla nuevamente, envía su palabra. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo, para cumplir su promesa de redención, para ejecutar juicio sobre los pecadores y dar esperanza en medio de la oscuridad. Por eso es que el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, y todo esto tiene cumplimiento en Cristo. Dios levantó a Samuel como profeta en tiempos donde la palabra escaseaba. Y por medio de este profeta / sacerdote, Dios hablaría a su pueblo. Y hablaría a su pueblo y eventualmente Él ungiría, establecería al rey de Israel,
Lo hizo primero con Saúl, capítulo 10, verso 1, luego con David, capítulo 16, verso 13. Y este rey David, que va a ser ungido por Samuel, le es prometido una descendencia de la cual Dios establecería un reino por siempre. Lo vemos en segundo libro de Samuel, capítulo 7. Esta promesa del capítulo 7 del segundo libro, donde va a haber un rey que reinaría por siempre, que saldría de David, tiene su cumplimiento en Jesús, completamente. Dios ha dado palabra por medio del profeta. El profeta va a levantar a este rey. De este rey se va a establecer un reino por siempre. Y cuando vino este rey, dice específicamente el libro de Marcos capítulo 9, verso 7, que en cierta ocasión se formó una nube que los cubrió y una voz que salió de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, óiganlo a Él. Óiganlo a Él. Entonces, ¿cómo nos habla Dios el día de hoy? Dios nos habla el día de hoy, pero no como habló al profeta Samuel, sino por medio de ese profeta que tiene ese cumplimiento pleno, que es Cristo Jesús, ese rey pleno que es Cristo Jesús, el cual Samuel se encargó de apuntar. Escucha lo que dice el autor de los Hebreos. Dice, verso 1, capítulo 1 de los Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Mis hermanos, justo antes de que Cristo naciera, habían pasado 400 años donde tampoco hubo palabra del Señor. Y es glorioso cuando llegamos al Evangelio del apóstol Juan, cuando él dice en Juan capítulo 1, verso 14, que el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solamente en Cristo, escúcheme bien, solamente en Cristo podemos escuchar la voz de Dios y recibir la dirección que nos brinda su luz. Rendirnos a Él, creyendo en su vida, muerte y resurrección, nos garantiza la vida eterna, porque Cristo es el profeta verdadero y la palabra viva en la cual podemos confiar la totalidad de nuestras vidas. Por tanto, iglesia, este es el argumento del sermón. En medio de la oscuridad, confía en la palabra de Dios. En medio de la oscuridad, confía en la palabra de Dios. Y vamos a confiar plenamente porque la palabra de Dios es ese rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Quisiera concluir aplicando este sermón a nuestras vidas, compartiendo 3 puntos para finalizar. Punto número 1. Desechar la palabra de Dios trae falta de dirección y juicio. Punto número 1, desechar la palabra de Dios trae falta de dirección y juicio. Vimos el ejemplo de los hijos de Elí, también del mismo Elí. No tenían dirección y no podían dirigir a nadie. Ellos rechazaron la palabra de Dios y rechazaron la esperanza. Y hoy yo hago un llamado a todo aquel que tenga falta de dirección por causa del pecado, a que no rechaces la palabra de Dios, a que no rechaces el medio que Dios ha provisto para que puedas conocerle, para que puedas conocer tu pecado y para que puedas conocer tu necesidad de salvación por medio de Cristo. Rechazar la palabra de Dios es rechazar a Cristo mismo. Y esto es lo que nos dice el autor de los Hebreos. El autor de los Hebreos capítulo 10 dice
Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y de furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viole la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así como ya no había misericordia, ni sacrificio, ni ofrenda para los hijos de Elí, porque desecharon la palabra de Dios y los sacrificios y las ofrendas, tampoco hay misericordia para aquel que rechace a Cristo y su obra redentora. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, porque a través de Él es la única manera de alcanzar misericordia para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Punto número 2, iglesia, confiar en la palabra de Dios es más una postura que una receta. Se los explico. Confiar en la palabra de Dios es más una postura que una receta. Muchos de nosotros hemos escuchado predicaciones de este capítulo 3 del libro de Samuel. Y muchas veces esas predicaciones o esas enseñanzas vienen a modo de receta de que si quieres escuchar la voz de Dios, lo que tienes que hacer es levantarte a las 3, 4 de la mañana y decirle al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así Dios te va a hablar. Esto no es una receta para que Dios te hable de esta manera. Esto no es un llamado para que hagamos una vigilia y oremos para que Dios nos hable. Pueden hacerlo. Va a ser beneficioso si usted ora. No estoy diciendo que no ore, estoy diciendo que no es una fórmula en la cual Dios nos habla el día de hoy. Esta frase no es una receta. Dios no te va a hablar de la misma manera en que le habló a Samuel. ¿Por qué? Porque Él le habló a Samuel de manera específica, con propósito específico de levantarlo y confirmarlo como profeta del pueblo para continuar su plan. Y su plan alcanzó cumplimiento en Cristo. Dios no nos va a levantar como profetas porque el oficio de profeta fue cumplido en Cristo. Esto no es una receta. Para nosotros es más una postura de vida en la cual nosotros, al igual que Samuel, como siervos, venimos delante de Él en la disposición de que Dios nos escuche. Y sí, les exhorto a que digan al Señor: Señor, habla, que tu siervo escucha. Pero que lo digan y que lo hagan como una postura de vida, no como una fórmula para alcanzar alguna experiencia sobrenatural. Es una postura de vida, es una convicción de que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra, sostiene todas las cosas por medio de su palabra, gobierna por medio de su palabra, juzga por medio de su palabra, salva por medio de su palabra y nos sostiene por medio de su palabra. Nosotros confiamos en su palabra, mis hermanos, y tenemos esta postura de nosotros decirle al Señor: habla, que tu siervo escucha, cuando simplemente leemos nuestra palabra a diario, cuando la estudiamos, cuando meditamos en ella, cuando oramos la palabra de Dios. Nosotros confiamos en su palabra cuando estamos atentos a la predicación de la palabra y comprometidos a estar presentes cada vez que la iglesia se reúne para estudiar la palabra, ya sea domingo en la mañana, escuela dominical, ya sea en el servicio de adoración, ya sea el miércoles en la noche. Nosotros confiamos realmente en la palabra de Dios
cuando nos recordamos unos a otros acerca de esta esperanza gloriosa que tenemos en la palabra de Dios. Nosotros confiamos en la palabra de Dios cuando en los momentos de oscuridad y en los momentos de sufrimiento acudimos a la palabra para encontrar el consuelo y encontrar la esperanza que solamente vamos a encontrar aquí. Este ha sido el ejemplo de nuestra iglesia en esta semana, donde en sinnúmero de ocasiones, para poder consolar, vamos aquí. Para poder manejar lo que Dios está haciendo y las cosas que están pasando, vamos aquí. Este pasaje y este texto es una invitación para que nosotros creamos realmente en la suficiencia de las Escrituras. Dios ha dado todo lo que tú necesitas para tu fe y para tu práctica de tu vida. Esto no es una receta simplemente, esto es una convicción, esto es una postura de vida. Tú y yo podemos descansar en que Dios está obrando. Y obra por medio de su palabra. Me encanta esta cita de J.C. Ryle. Él dijo, la predicación de la palabra es el medio primordial que ha agradado a Dios utilizar para la conversión y edificación de almas. Los días más gloriosos de la iglesia han sido aquellos que se ha honrado la predicación. Los días más tenebrosos de la iglesia han sido aquellos que se ha tenido la predicación en poca estima. Punto número 3, y con esto concluyo. Confía en que Dios continúa obrando por medio de su palabra. Confía en que Dios continúa obrando por medio de su palabra. Hermano y hermana, iglesia, confía esforzándote cada día a entrar a este texto. Confía cada día a conocerle más por medio de su palabra. Y confía reconociendo que eres débil. Confía reconociendo que eres débil. Samuel era un jovencito insignificante para muchos, pero el autor de los Hebreos dice, lo describe, lo menciona en el capítulo 11, verso 32. Samuel y los profetas, quienes por la fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Verso 34 dice, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Samuel, siendo débil, fue hecho fuerte porque confió en la palabra del Señor. Confía en el poder de la palabra del Señor. A Dios le ha placido continuar su plan en Cristo Jesús por medio de la predicación de su palabra, por medio de seguir conociéndoles. Mis hermanos, vamos a vivir nuestras vidas alrededor de la palabra de Dios. Trate de pensar, ¿cuándo fue mi última conversación con alguien con respecto a la palabra de Dios? Confiemos y descansemos en el poder de la palabra. En medio de la oscuridad, la palabra es la luz que nos dirige y nos muestra el camino a seguir. Concluyo con dos citas. Una del reformador Martín Lutero, la segunda de dos amados miembros de nuestra iglesia. Los voy a dejar en el anonimato para que puedan recibir su corona de esto allá arriba. Martín Lutero dijo, simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Por lo demás, no hice nada. Yo predicaba y enseñaba y luego mientras dormía, la palabra debilitó tanto al papado como nunca un príncipe o emperador le haría tanto daño. No hice nada. La palabra de Dios lo hizo todo. Y el testimonio de estos dos hermanos, cuando les pregunté en cierta ocasión qué hizo la palabra, dijeron, la predicación de la palabra nos ha enseñado que no podemos ser cristianos a nuestra manera.
nos ha permitido aprender acerca de nuestra historia como creyentes. Nos ha abierto los ojos a lo que significa la santificación progresiva y nuestra necesidad de predicarnos el Evangelio todos los días. Nos ha enseñado a entender la magnitud del pecado que nos separa de Dios y la importancia del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia local. Nos dimos cuenta que habiendo estado en iglesias que no le daban importancia a la palabra, estábamos prácticamente viviendo en cama de hospital con una bolsa de suero, alimentándonos de raciones que no sostienen y viviendo como cristianos frustrados que no entendían el significado de ser verdaderamente libres. Por la palabra fuimos aprendiendo a amar a nuestros hermanos en Cristo y a morir a nuestros deseos. Y lo más importante fue ser enseñados que la Biblia se trata de Jesús y no de nosotros. Por tanto, iglesia, en medio de la oscuridad, confía en la palabra de Dios y confiemos plenamente en su palabra, porque Dios nos ha dado su palabra como ese rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Que el Señor nos ayude. Padre Santo y bueno, te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Y clamo a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dirija, nos fortalezca y nos permita sumergirnos cada día más en tu palabra. A ti damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.